Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Ferreiro, soy el preventa especialista de Aruba en Tech Data y en el webinar de hoy, que durará aproximadamente una media hora, pues hablaremos del sistema operativo que está disponible dentro de los switches de Aruba, o Aruba OS Switch, que es como se conoce actualmente. Para hacer un poco de refresco y de memoria, pues sabéis que cuando HP adquiere Aruba, dentro de la solución, además de la propia infraestructura wireless con controladoras, puntos de acceso, soluciones de software como Airwave, ClearBus y otros elementos, pues Aruba también incluía una gama de switches. Switches que con el paso del tiempo, realmente poco tiempo, fueron descontinuados y la intención y lo que realmente se llevó a cabo fue que la solución de switching de HP que conocíamos como Provision, pues pasó a denominarse Aruba y con el sistema operativo Aruba OS. Digamos que inicialmente ese cambio lo vimos de una forma más cosmética que otra cosa. Vimos un cambio de color, de apariencia, vimos un cambio de marca. Pero con el paso de los meses hasta la actualidad, pues eso se ha ampliado con mejoras en la solución, en las funcionalidades y en el sistema operativo para poder, por un lado, mejorarlos a nivel de switching, es decir, que sean switches que sean capaces de hacer más cosas, y segundo, para permitir que la integración con la solución de Aruba sea lo mejor posible. Y de esta forma conseguir eso que se ha buscado desde hace tanto tiempo, y es que la parte de acceso cableada e inalámbrica se convierta realmente en una sola parte de acceso y que ya sea indistinto el hecho de que un usuario acceda de una manera o de otra. Entonces vamos a ver un poco las funcionalidades nuevas que se han ido adquiriendo, o algunas de ellas. Vamos a hacer luego un pequeño repaso del portfolio de switching que tiene actualmente Aruba. Y por último, bueno, pues os enseñaré algunas herramientas para que podáis conocer estos equipos más y otros elementos de la solución Aruba. Entonces estas funcionalidades pues van, ya os digo, propiamente en la de switching, como puede ser virtualización o un nuevo protocolo que no deja de ser la estandarización de una funcionalidad que ya soportaba antes, y luego otros elementos que ya digo que vertebran más con la propia solución de Aruba. En la parte de virtualización sí que es verdad que ya había equipos de Provision o de Aruba que ya soportaban stacking, fundamentalmente el 3810 y el 2920. Esa solución de stacking se mantiene, decía antes 3810, me refería a 3800. Esa solución se mantiene ahora mismo con los 3810 y los 2930M. Son soluciones que permiten hasta 10 unidades de stack, que se hace con módulos y cables propios, con lo cual la distancia es mucho más limitada, hablamos de 5 metros, y con capacidades muy altas, 20 en el caso del equipo 2930M y 42 en el caso del 3810. Pero la realidad es que además de esa solución de stacking, se ha añadido una segunda opción, que es VSF, que son las siglas de Virtual Switching Framework, y que digamos que es una versión de IRF de la solución disponible en equipos de otra familia de HP, en el que, bueno, pues el número de equipos es más limitado, hablamos de 2 o 4 unidades, hablamos de que la capacidad normalmente es más pequeña, porque aunque sí que es verdad que se puede hacer sobre enlaces de 40 gigas, lo más habitual será hacerlo sobre enlaces de 10, pero con la ventaja de que como se trabaja con puertos estándar, eso nos permite utilizarlo realmente no solo a corta distancia, o se puede hacer a corta distancia de una forma económica por medio de los cables DAC, pero también se puede hacer de largo alcance, porque los transceivers nos permiten también hacer esta integración y esta virtualización de equipamiento. Un segundo elemento es, pues lo que decía, la estandarización de un protocolo que ya existía dentro de HP. HP hace 2 años y medio, pues sacó el primer switch con capacidad de trabajar en multigigabit Ethernet, que es una tecnología que nos permite, sobre puertos inicialmente de 10 gigas o 1/10, es decir, compatibles en formato de 1 o de 10 gigas, trabajar a velocidades intermedias manteniendo el cableado que el cliente tenga. Es decir, uno de los grandes problemas que nos encontramos muchas veces en los proyectos, o cuando queremos hacer o queremos introducir al cliente la posibilidad de ampliar la capacidad, es que el cableado, pues que a lo mejor realmente no tiene tanto tiempo y para ellos no lo han amortizado todavía. ¿Vale? Y entonces pues nos encontramos con cableados que, si bien no son muy antiguos, sí tienen cierto tiempo, y eso es un impedimento para poder trabajar en tecnologías de 10 gigas. Entonces, lo que hizo HP fue desarrollar este protocolo, que lo que permitiera trabajar realmente a 2,5 e incluso a 5 gigas con cableado ya existente. ¿Vale? Pues lo único que se ha hecho ahora es ratificar ese protocolo que también tenía Cisco y que además podía interoperar con soluciones HP y Cisco, pues ratificarlo en un estándar. Entonces, todo equipo
que soporte esta opción en los puertos que lo soporte con la actualización Aruba OS Switch 16.04, ya soportará el estándar IE-Cubo 802.3BZ. Y además, lógicamente, es compatible con los switches que no tengan esa versión y que trabajen todavía en SmartRate. Entonces, bueno, pues porque tengáis también una idea del gráfico, con 1 GB lógicamente en cualquiera, pero con categoría 5E hasta 100 metros se puede trabajar sin ningún problema en 2,5 GB. La limitación ya viene en 5 GB, que si trabajamos con 5E pues estamos hablando de entornos de 50 y 55 metros, pero que si hablamos ya de categoría 6, pues realmente podemos trabajar a 100 metros sin ningún problema. Y luego ya para el caso de 10 GB, bueno, pues también tenéis ahí el dato. ¿Vale? Luego, una cosa fundamental para hablar de esa integración del acceso es la gestión, ¿vale? Y el equipamiento de Aruba OS Switch es totalmente gestionable tanto por Aruba Central como por Airwave. Por haceros un recordatorio de qué es capaz de hacer cada uno de ellos, Aruba Central es la solución cloud que tiene Aruba para la gestión y monitorización de soluciones inicialmente en formato Instant Access Point, pero que han ido añadiendo, y ya digo que ahora prácticamente toda la gama de switches de Aruba OS pues son gestionables vía Aruba Central y están soportados dentro de Aruba Central. Acordaos que por ser una solución cloud de licenciamiento, pues hablamos de licenciamiento multianual, no reside en ningún sitio, es una solución cloud que está en los data centers de Aruba, y que además de esa gestión y esa monitorización me permite añadir 3 servicios adicionales para mejorar la solución. Uno es Guest, para el acceso de invitados, con portal de autorregistro, personalizable y demás. Presence Analytics, para medir estadísticas de gente pasando por determinadas zonas bajo la infraestructura wireless, y luego Clarity, que nos permite de alguna forma tener una idea de cómo está funcionando la red a nivel de tiempos de respuesta de DNS, de DHCP, etc. ¿Vale? Y además, lógicamente, con la tecnología de Zero Touch Provisioning, es decir, que yo puedo hacer una configuración previa del equipo, conectar el equipo por medio de unas manos remotas, no tiene que ser un personal cualificado para ello, conecta y con tener una salida de internet, él busca la solución de Aruba Central y se descarga la configuración que le corresponde. ¿Que no queremos una solución cloud? Bueno, pues existe Airwave como herramienta de gestión. Fundamentalmente en este caso es más gestión y monitorización de lo que puede ser configuración, ¿vale? Si bien es verdad que Central me permite configurar muchas cosas, Airwave no es tan igual. Me permite guardar configuraciones, lógicamente, y aplicarlas en un momento dado, igual que firmwares, ¿vale? Como en el caso de Central, pero no está pensado para hacer una configuración como tal dentro del propio software. Se gestiona en el CPD propio, es decir, es un software que se instala en cualquier servidor de cualquier cliente. Es una solución multifabricante, que eso también es importante, a diferencia de Central, que es una solución solo pensada para el entorno de Aruba, con lo cual aquí podemos tener switches de otros fabricantes, incluso wireless, y además, como decía también, soporta Zero Touch Provisioning. Yo puedo almacenar una configuración de un determinado equipo. Lo que hace el equipo cuando se conecta a internet es buscar dónde tiene que descargarse la configuración, y una vez que le indican que es Airwave ese elemento, pues va a buscarlo y se la descarga y empieza a poder operar sin ningún problema. Si hablamos además de acceso unificado, el gran caballo de batalla de esto posiblemente sea la seguridad, es decir, que yo sea capaz de hacer una gestión de la gente que accede a la infraestructura, bien sea infraestructura interna o salida de internet, de una forma común, independientemente de que el usuario esté entrando de forma cableada o de forma inalámbrica. Y para esto ClearPass es el elemento diferencial. Nos va a permitir hacer esas dos cosas sin ningún problema. Nos va a permitir además hacer un profiling del dispositivo y crear unos contextos muchísimo mayores asociados al usuario para poder aplicar la política que sea interesante. Al final ClearPass, dicho de alguna forma, de forma breve, es como un radius, pero muy ampliado. Me ofrecerá esas opciones de radius de permitir o no permitir ese acceso, pero el número de contextos y el número de políticas que puedo aplicar es muchísimo mayor, de tal forma que puedo personalizar al usuario tanto como me interese. Y además, muy importante también, de cara a algo de lo que llevamos hablando ya bastante tiempo, pero que pensamos que en los próximos años va a ser fundamental, que es el tema del IoT. Muchos dispositivos no poseen un cliente 802.1x con el que poder hacer esa autenticación, y a través de ClearPass sí que sería posible hacer una autenticación y un profiling de todos esos dispositivos de IoT que tenemos en nuestra red. Añadido a esto, ¿vale? Y sobre todo a la parte de ClearPass, el tema de roles de usuario. Es decir, cuando yo
o cualquier usuario se conecta a la red, bien sea de forma, inicialmente era de forma inalámbrica y ahora ya inalámbrico y cableado, pues lo que hacíamos era ir a ClearPass a ver qué políticas y qué roles le asociábamos a ese usuario. Bueno, pues esto es algo que ya se podía hacer en los controladores y era descargar ese rol y esa política en el propio controlador, y ahora también se puede hacer en los switches. Con lo cual, en el momento en el que accedo, ya automáticamente puedo aplicar la política sobre el switch. Y las políticas pueden ser basadas en calidad de servicio, VLAN, ACLs, rate limit, etc. Y otro punto también muy importante que estaba presente en la solución inalámbrica pero no en la cableada es la tunelización del tráfico. Es decir, yo podía coger un tráfico que llegaba a un punto de acceso, enviarlo a la controladora de forma tunelizada y que en la controladora se aplicasen las políticas. Bueno, pues esto ya desde la versión 16.04 también es posible hacerlo desde los switches. Un usuario cableado se conecta, yo quiero aplicar unas políticas a ese usuario, pues básicamente lo que hago es coger ese tráfico, tunelizarlo a la controladora y la controladora se encargará de aplicar APPRF, filtrado y todo lo que necesite. ¿Vale? De tal forma que ese firewall, esa controladora me puede hacer de elemento de seguridad tanto para entornos cableados como para entornos inalámbricos. Y ya por último, dentro de estas opciones, pues también uno relacionado directamente con el propio equipo, y es una protección de la red contra políticas de plano de control. Es decir, que en caso de detectar una demanda muy grande de tráfico que va directamente contra la CPU del switch, MSTP, Unicast, Multicast o lo que sea, e intentando prevenir cualquier problema de negación de servicio o demás, yo lo que puedo hacer es limitar ese tráfico, pues para que el switch no tenga que atenderlo absolutamente todo y eso provoque una degradación de servicio que al final es lo que nos interesa en el switch, que el switch sea capaz de ofrecer el envío de tráfico entre clientes, ¿vale? Pues de esta forma limitamos el tráfico que va impactando directamente contra el switch y permitimos que el tráfico de usuarios pueda seguir trabajando. Esto en cuanto a las funcionalidades. En cuanto al portfolio, bueno, pues los que conozcáis la solución antiguamente Provision, probablemente os suenen casi todos los equipos, algunos serán renovación de otros, y luego dejaremos para un poco más adelante el 8400, que os contaré un poco cuáles son las diferencias con respecto al resto de la familia. Dentro del portfolio de Aruba OS Switch nos encontramos familias 2530, 2540, 2930F, 2930M, 3800 y 5400. Que digamos que, por así decirlo, de dos en dos estarían un poco indicados para las gamas a las que llegamos, ¿vale? 2530 y 2540 estaremos hablando de gamas de acceso básicas, ¿vale? La diferencia fundamental entre uno y otro es que el uplink que permite el 2540 es de 10 GB, mientras que el 2530 solo lo permite de 1 GB. ¿Vale? Y algo de rutas estáticas, pero que realmente posiblemente a nivel de acceso básico no sería necesario. Estos serían los equipos a posicionar cuando estamos hablando de switches sueltos, ¿vale? Funcionalidades muy básicas y switches sueltos. Si ya queremos pasar a un modelo de stacking, nos tendríamos que ir al entorno medio, en el que nos encontraríamos 2930F y 2930M. Para mí el 2930F es el equipo que, si no lo es ya, muy posiblemente acabe siendo top seller, porque creo que conjuga las dos cosas, es decir, tiene características de nivel medio, pero a nivel de costes puede estar cerca de los equipos de acceso básicos, ¿vale? Permite capa 3 básica, permite uplinks de 10 GB, pero lo más importante es que permite virtualización de hasta 4 equipos, que estamos hablando de 4 equipos, 48 puertos. Yo creo que 192 puertos es una pila suficientemente grande como para muchos entornos, ¿vale? Que queremos virtualización mayor o de más capacidad, en vez de 10 GB trabajar con 20 GB, o que queremos fuente de alimentación redundante, o que ya queremos trabajar con Smart Rate, o en este caso 802.3 BZ, bueno, pues exacto debería ser a 2930M. M es de modular, mientras que F es de fijo, es decir, en el 30M puedo añadir módulos del tipo de uplinks que puedo poner de 10 o de 40 gigas, módulos como el módulo de stack, que puedo añadir y hacer ese stack de 20 gigas que comentaba, y módulos porque además las fuentes de alimentación son extraíbles. A diferencia del 2930F, que solo tiene una fuente y que va integrada, el 2930M me permite hasta 2 fuentes de alimentación en el equipo, lo que me permite dar, por ejemplo, con fuentes de alta capacidad, Full PoE Plus en todos los puertos, que si bien es verdad que es algo que normalmente no se necesita, pues en algunos pliegos aparece a veces como un requisito imprescindible.
Y ya luego nos vamos a la gama alta con 3810 y 5400R, que estamos hablando de capa 3 avanzada, funcionalidades ya prácticamente pues todas las que puede demandar el mercado, y que realmente al final la diferencia entre uno y otro es nula en el sentido de que es un formato chasis o un formato de una U. El formato de una U lógicamente permite stacking, además tiene un módulo de stack de hasta 4 puertos, con lo cual me permite crear redes malladas de 5 elementos. Hablamos además de capacidad de 42 gigas, doble fuente de alimentación y además ese módulo adicional. Y es un equipo que además ya tiene una opción de equipo en 10 gigas puro. Es un equipo que sale en formato de 16 puertos de 10 gigas en fibra y además me permite meter 2 módulos más de 4 puertos de 10G, que pueden ser en cobre, en fibra o incluso módulo de 40, ¿vale? Que preferimos un formato chasis porque nos permite pues más versatilidad, trabajamos con semi-slots, con 24 puertos, además tenemos tarjetas mixtas de fibra y de cobre, de 1 giga y de 10 gigas, tarjetas de 8 puertos de 10G, ¿vale? Pues para esa opción el 5400 es perfecto. Además, el 5400 permite doble módulo de gestión, con lo cual es redundante de por sí, pero si queremos montar 2 equipos físicos para mejorar esa disponibilidad, pues podemos también contar con VSF como plataforma de virtualización de hasta 2 unidades actualmente. Con lo cual, este es un poco el repaso del portfolio completo que nos encontraríamos dentro de la solución de Aruba OS Switch. Si queremos dar un salto más allá, o dentro de esa idea de Aruba de poder ofrecer una solución extremo a extremo dentro del entorno de campus, pues nos encontramos con un nuevo sistema operativo que es Aruba OS CX, muy enfocado a entornos fundamentalmente de SDN, porque tiene una API programable que nos permite automatizar y gestionar en base a políticas. Es decir, si yo en un momento dado estoy detectando a través de esa API que está viendo pues un tráfico denso por un determinado puerto o lo que sea, yo puedo responder a ese estímulo y redireccionar el tráfico hacia otro lado. Además está pensado como arquitectura en microservicios para ofrecer alta disponibilidad, y si yo en un momento dado tengo que parar un servicio por lo que sea, puedo pararlo y el resto del equipo sigue funcionando sin ningún problema. Y luego además me añade un motor de analíticas para poder ver qué está ocurriendo en la red, para poder detectar esos errores y esos problemas que yo decía en el primer punto y adaptarme a ellos de la forma que me interese. El primer equipo que salió en el mercado era el 8400, que era un equipo en formato chasis de 8 slots, 2 módulos de gestión, que tiene tarjetas de puertos de 10 gigas, de 40 gigas y mixtos de 40 y 100, o que pueden trabajar en 100 y en 40, ¿vale? Un altísimo rendimiento, doble fuente de alimentación, Fabric redundada, bueno, pues al final todas las opciones que tiene que dar un core de campus grande, ¿vale? Yo reconozco que a lo mejor para el tipo de proyectos que se suelen direccionar, pues es un equipo que a lo mejor supera un poco las necesidades, ¿vale? Pero siempre es bueno que el cliente entienda que o bien puede adquirirlo si realmente piensa que a medio o corto plazo le va a hacer falta, y en el caso de que no lo necesite, saber que en un momento dado, si tiene que hacer una adquisición superior sobre los modelos que ha comprado, pues va a tener esa posibilidad, ¿vale? Y además de esto, ha salido, o está a punto de salir, el 8320, que es un equipo con las mismas opciones y el mismo sistema operativo Aruba OS CX, pero en formato 1U, con opción de puertos en 10 gigas y puertos de 40. Y bueno, ya para finalizar, comentaros un poco de herramientas dentro de la solución de Aruba que creo que pueden ser interesantes para vuestras necesidades, ¿vale? Entonces, enseñaros, por ejemplo, algunas posiblemente ya las conozcáis y otras está bien que sepáis que existen. Quizá la más importante y la que digamos que cuenta con mayor información y necesidad, pues es Arubapedia. Arubapedia es como una enciclopedia dentro de la solución de Aruba, ¿vale? Esto se accede a través del Partner Ready. Si veis el Partner Ready de Aruba, no os sorprendáis, es porque ahora mismo aparecen 2 formatos de Partner Ready, cambiando de uno a otro no hay ningún problema, es decir, yo puedo ir al Back to Partner Ready Portal y me lleva al portal de HP, ¿vale? Y de la misma forma, si voy a My Sites, pues puedo recuperar el de Networking, ¿vale? Aquí en la parte de recursos técnicos, Arubapedia, y pues es hacer clic en el recurso de la Arubapedia y me lleva aquí, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues para ir a la parte de switches, podéis navegar un poco por todas las opciones y llegar a donde sea necesario. En Product Solutions and Technology,
Si yo hago clic en él y ahora voy a la parte de campus, pues en campus me encuentro ya todos los campus switches. Y aquí tengo pues toda la información que necesite del equipo, ¿vale? Características, presentaciones, cada propio equipo tiene una web dedicada, ¿vale? Pues aquí podemos ver todas las características que me interesen en un momento dado. Luego, otro elemento importante y quizá a lo mejor menos conocido, pero creo que también merece la pena, es la comunidad que Aruba tiene disponible bajo el nombre de Airheads. Es una comunidad pues en la que la gente, además de que haya documentación e información, cualquiera de nosotros que nos demos de alta, podemos introducir nuestras dudas o revisar lo que la gente está comentando o lo que sea necesario. Un punto importante, por ejemplo, es que tiene un foro en español, en el que muchos de los preventas de Aruba escriben tanto para responder dudas de la gente, como pues para tutoriales, por ejemplo, tutorial que escribe Samuel P. de Zero Touch Provisioning en AOS 8, ¿vale? Pues va viendo tutoriales para que pues las cosas que puedan costarnos más configurar en un momento dado, pues revisarlo y que ellos sean, que digamos que podamos seguir lo que ellos ya han iniciado, ¿vale? Otro elemento a tener en cuenta es esta web, ¿vale? Como está en la presentación, pues lo podéis ver, que es de Kaon Interactive, en el que yo puedo ver los equipos disponibles en formato 3D. Que esto pues creo que está muy interesante para cuando yo voy a una visita a un cliente y en un momento dado de forma rápida tengo que enseñarle cómo es el equipo para que se pueda hacer una idea. Entonces si yo voy a la parte de campus, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues aquí por ejemplo ya aparece el 8400 y demás, ¿vale? 5400, entonces puedo hacer clic en este equipo, ¿vale? Y aquí pues tengo el equipo en concreto, ¿vale? O incluso si me voy a otra opción, pues también lo puedo ver sin ningún problema. ¿Vale? Pues aquí veo el 5400, me dice ciertas características de ello. Si voy a explorar los elementos que lo componen, pues digo 24 puertos de 1 GB, me saca la tarjeta y puedo verla y tengo una serie de características al respecto, ¿vale? De cómo es el equipo y demás. O por ejemplo, pues no sé, los módulos de gestión, ¿vale? Pues recupera el equipo, abre un módulo de gestión, o las fuentes de alimentación que están por detrás también se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Pues al final es que el cliente pueda ver de alguna forma, sin tener el equipo físicamente allí, de qué estamos hablando, ¿vale? Yo creo que está muy bien, vamos. Otros dos elementos que creo que merecen la pena son un Excel y un Word en el que vienen las características técnicas, ¿vale? A nivel de todos los equipos, los tamaños de tablas, cuántas opciones me permiten, bueno, pues todas las características que muchas veces no tenemos claro hasta cuánto soporta, pues lo podemos encontrar en esta matriz. Y en esta hablamos propiamente dicho de funcionalidades, además de las tarjetas que soporta cada equipo, que lo podemos encontrar aquí. Si bajamos un poco más, estamos hablando ya de funcionalidades y lo que nos dice si están soportadas o no en el equipo y a partir de qué versión de software o de firmware está soportado en el equipo, ¿vale? Con lo cual pues también podemos salir muchas veces de dudas acerca de si este equipo soporta esta funcionalidad o no la soporta, ¿vale? Acordaos también del configurador online, ¿vale? Que básicamente es un configurador que nos permite, haciéndolo en el Explorer, crear una configuración rápida, es decir, si puedo ir añadiendo equipos aquí, ¿vale? Voy añadiendo características y aquí voy metiendo los equipos, que los voy metiendo en una lista de la compra. Esto genera abajo una cuote con precios de lista y luego yo puedo exportar esa cuota al Excel y ese Excel lo puedo enviar luego a la herramienta de quoting de HP para que me pueda dar el precio que yo les estoy demandando o el que me puedan dar, ¿vale? Y por último, adicionalmente a las herramientas que Aruba ofrece, pues también que sepáis que la propia TechData os ofrece una herramienta en la que podéis ir navegando por ello y encontrando información de determinados productos o de determinados verticales. Pues en el vertical de sanidad pensamos que estas pueden ser las informaciones importantes y en base a eso pues acceder a una y empezar a conocer cuáles son las soluciones que pensamos que pueden estar que pueden ser requeridas para un entorno de ese estilo, ¿vale? Es decir, que en cualquier caso, accediendo a cualquiera de las opciones, pues podemos llegar a ello. E incluso a nivel general, aquí, Wi-Fi instantánea, pues estamos hablando de las diferentes opciones que aparecen, ¿vale? Recordaos también, por último,
que sigue disponible la promo de Aruba Central, Aruba la sigue manteniendo, en el que podemos adquirir equipos tanto de puntos de acceso como de switches con el software, la licencia de Central ya incluida, por ejemplo el 207 que nos ofrece el propio equipo 207, un Mountain Kit, la gestión de ese equipo durante 3 años y además un par de servicios para poder implementar, por ejemplo, Guest y Presence Analytics o Clarity y Presence Analytics, lo que me interese. Si queremos un equipo, pues como por ejemplo que se puede poner tipo encima de la mesa o que tiene más puertos, el 303H es una opción buena. Y luego dentro de la solución de switching, pues el 2930F de 8 puertos PoE y el 2540 de 24 PoE. Aquí, lógicamente, solo se ofrece la opción de gestión porque los servicios van asociados a la parte wireless y no a la parte de switching. ¿Vale? Y nada más, bueno, el portal ya os lo he enseñado, ¿vale? Así que nada más, daros las gracias por vuestra atención, animaros a que sigáis viendo o atendiendo a los webinars que podamos ofreceros y desearos un feliz día. Un saludo, hasta luego.